Welcome to Global Stage, a podcast highlighting academic and policy-oriented international research on democracy and human development. Global Stage is a production of the Kellogg Institute for International Studies, part of the Keough School of Global Affairs at the University of Notre Dame. Bienvenidos a Global Stage, un podcast del Kellogg Institute for International Studies at the University of Notre Dame. Mi nombre es Alejandro González, soy estudiante del doctorado en Ciencia Política aquí en Notre Dame, afiliado al Kellogg Institute. En esta edición especial de entrevistas realizadas en el marco de la Conferencia Global sobre Democracia 2026, organizada por el Kellogg Institute, tenemos el gusto de recibir al padre Luis Fernando Múnera Congote, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. El padre Luis Fernando es filósofo y teólogo, cuenta con un doctorado en filosofía por el Centre Cerf de París y a lo largo de su trayectoria académica y pastoral ha trabajado ampliamente en temas de ética, construcción de paz y reconciliación. En la Universidad Javeriana ha sido decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, asesor de la Vicerrectoría Académica y coordinador del Programa Universitario para la Paz y la Reconciliación. También fue director ejecutivo del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, es decir, la Orden de los Jesuitas, en Colombia, y ha participado activamente en procesos de formación y reflexión sobre democracia, ciudadanía y justicia social en América Latina. Padre Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Alejandro, un saludo y un saludo para los oyentes del programa también. Muchas gracias. Hoy vamos a conversar sobre el papel de la educación y las universidades en la defensa de la democracia, especialmente en contextos de creciente desconfianza hacia las instituciones, y también a partir del panel en el que usted participó durante la conferencia, reflexionaremos sobre cómo autoridades locales y actores de la sociedad civil pueden convertirse en espacios de resistencia democrática, formación ciudadana y defensa institucional frente a tendencias autoritarias a nivel subnacional. Padre, usted participó en un panel sobre el papel de gobiernos subnacionales frente a retrocesos democráticos en América Latina. Quisiera comenzar preguntándole, ¿qué papel pueden jugar los gobernadores, alcaldes y otros actores locales en la defensa de la democracia frente a gobiernos con tendencias autoritarias? Los gobernadores y en particular los alcaldes tienen un papel muy importante porque están muchísimo más cercanos a las comunidades, son elegidos por sus comunidades y responden, si tú quieres, a problemas locales mucho más sentidos por la gente. Entonces, de una manera, generan un espacio de formación y discusión democrática sobre problemas que realmente conciernen a la comunidad. Ese es un papel sumamente relevante. Otro papel que es muy relevante y depende de los países porque hay distintas políticas fiscales, distintas políticas de seguridad, pero otro papel muy relevante es poner la voz de las regiones, la voz de los municipios en el espectro nacional y en particular mostrar algunos problemas serios que viven las comunidades en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas económicos, en el espectro nacional. Son como una especie de puente entre ese mundo local y ese mundo regional y el mundo nacional. Y, como tú dices, como resistencia a los procesos democráticos, ha sido muy importante ciertas posturas de los alcaldes y gobernadores en concreto, donde han mostrado efectos de las políticas nacionales en sus regiones y en algunos casos han hecho oposición a ciertas políticas que afectan directamente a las comunidades. Muchas gracias, padre. Y justo en esto que usted está hablando sobre el papel que tienen estos gobiernos de ser cercanos a la población, muchos de estos ciudadanos tienen un malestar social, a veces especialmente, digamos, a nivel nacional, por la forma en la que la democracia ha dado resultados a la población, y a veces pueden preferir gobiernos autoritarios porque piensan que pueden ser soluciones más efectivas hacia esos problemas. En ese sentido, me gustaría preguntarle, desde su experiencia en Colombia y trabajando temas de paz y reconciliación, ¿qué lecciones cree que América Latina puede aprender sobre la importancia de la memoria histórica y particularmente la justicia restaurativa o transicional para preservar la democracia? Pues mira, yo creo que un tema que es muy importante y que tenemos que reflexionar es cuáles son los valores que defiende la población, las reales necesidades, cuál es el lugar que está teniendo el miedo en las preferencias de la población hacia unos sistemas u otros y justamente cómo está respondiendo o no la institucionalidad.
Yo creo que la memoria lo que nos ha permitido, nos debería permitir, es tramitar todas las heridas que traen las violaciones de los derechos humanos, que han sido masivas en Colombia y en otros países. Y en ese trámite podernos permitir construir juntos un sueño del futuro. La memoria, si bien tiene un rol con el pasado, sobre todo debería tener un rol con el futuro. Y es como las personas que han sido víctimas, que son sobrevivientes de los conflictos, que son las más sensibles a la reconciliación, a construir futuro, curiosamente son aquellos que han vivido en su piel el dolor del de la violencia, los que se muestran más dispuestos a construir futuro con otros, incluso con esos otros que han sido sus victimarios, para ellos, para sus hijos y para los hijos de los demás. Es la memoria que tiene esa tarea, si quieres, curativa. Y la justicia transicional lo que debería permitirnos es tener escenarios donde aquellos que han sido victimarios, que en violaciones masivas de derechos humanos, en escenarios de violencia prolongada, los sistemas regulares no pueden tramitar. Cuando se hacen acuerdos, pactos, se generan sistemas de justicia transicional que permiten tramitar ese dolor y esa injusticia y esa violación de los derechos humanos con esquemas diferentes, con un perfil más restaurativo que punitivo, que de alguna manera reparen algo las comunidades, aunque la muerte no se puede reparar, pero reparen en algo a las comunidades, al menos simbólicamente, le devuelvan la dignidad de víctimas a las víctimas, pero sobre todo permitan transitar hacia otros escenarios. Yo creo que esa es la labor de la justicia restaurativa, y hacia escenarios donde se garantice la no repetición de las violencias, que es lo que tanto nos ha costado garantizar a nosotros en Colombia, donde caemos una y otra vez en ciclos de violencia, y en general a las sociedades que han vivido estos ciclos tan duros de violencia. ¿Y cómo percibe, padre? Porque me parece muy interesante lo que usted comenta de que la memoria debe ayudar a construir como esta perspectiva a futuro de la sociedad que se busca, pero ¿cómo evitar que todos estos esfuerzos de memoria histórica, justicia transicional, no se politicen para un grupo en particular? Porque tengo la impresión de que esta narrativa, algunos sectores de la población tienden a asociarla siempre a veces con movimientos de izquierda y el otro grupo más bien pareciera mantener la narrativa de una reminiscencia, de mantener los excesos del pasado. Entonces, ¿cómo hacer este esfuerzo que no sea políticamente rentable solo para un grupo? Pues el gran reto y el gran desafío de los ejercicios de memoria es construir una memoria compartida, es decir, una memoria que la sociedad acepte como explicación de lo que ha vivido. Eso en Colombia creo que no ha sido posible con los ejercicios últimos que se han hecho, justamente porque se han politizado. Se han politizado los esfuerzos de paz y se han politizado los esfuerzos de memoria. Y, pero eso en otros países se ha logrado. Eh, y creo que la gran negociación es una negociación interna de cómo el país logra aceptar un relato más o menos compartido que nos permita interpretar nuestro pasado, reconocer el dolor que tiene nuestro pasado y justamente mirar hacia el futuro. Hay ejemplos paradigmáticos como Irlanda o como Alemania o como algunos países de África. En Colombia eso no ha sido posible justamente porque la paz no se ha negociado internamente como un propósito nacional, sino que se ha vuelto una paz de un partido, de un personaje. Y esas paces terminan siendo unos pactos de élites que excluyen gran parte de la población. Muy interesante, muchas gracias, padre. Padre, usted es rector de una universidad muy importante en Colombia que ha sido además un referente para América Latina. ¿Cómo ve usted el papel de las universidades en lo que respecta a su colaboración con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil para fortalecer procesos democráticos y una participación cívica más activa? Mira, las universidades en un primer lugar deben ser, entre comillas, templos de la democracia. Es decir, lugares donde se permita que personas de muy distintas tendencias logren estar a gusto, debatir y argumentar. Eso nos genera algunas tensiones,
pero hemos tratado de mantener que la universidad sea un espacio abierto para todos. Tienen otra función, y es que en los países de América Latina, la educación media y las ciudades mismas cada vez separan más a la población. Y las universidades pueden ser y son un lugar de encuentro de personas de distintos orígenes, regiones, maneras de pensar. Permitir ese encuentro, permitir esa diversidad al interior de la universidad, es una escuela de democracia. Entonces, al interior de la universidad nosotros estamos llamados a ser una escuela de democracia. Eso nos pide pedagogías, nos pide tramitar tensiones, tramitar dificultades, pero es muy importante. Y hacia afuera de la universidad está llamada a ser un actor social que junto con otros actores sociales de la sociedad civil participe en las discusiones sobre, sobre el país que queremos construir, sobre la política pública y tenga una postura, diría yo, a la vez crítica y colaborativa con el Estado y con otras entidades de la sociedad civil que nos permita también, desde lo que sabemos hacer, desde el conocimiento, aportar a la construcción, a veces de política pública, a veces de posturas privadas. Sobre este rol padre crítico y colaborativo, muchas universidades se han vuelto objeto, digamos, de ataques de gobiernos de diferentes tendencias ideológicas, pero principalmente aquellos que tienen ciertas tendencias autoritarias. Y muchas universidades, digamos, han visto un poco con precaución cómo responder hasta estos ataques a la educación superior. Y en ese sentido, ¿cómo las universidades podrían proteger su autonomía sin que eso signifique desconectarse de los grandes debates públicos y de esta misión crítica que usted ha mencionado? Pues mira, esa es una tensión que tenemos que vivir, que no es nueva para el mundo universitario. Es la tensión de mantener la autonomía, que la autonomía es una autonomía responsable porque es una autonomía que significa que las universidades pueden generar sus propios estatutos por su responsabilidad con el saber, pero que también debe ser una autonomía gracias al cultivo del saber al interior de la universidad respecto a ciertas posturas políticas que le permita a la universidad abrir escenarios y campos de discusión. Y eso genera y generará tensiones con los gobiernos, con la sociedad civil, con distintas personas, pero creo que parte de la vida universitaria es saber tramitar esas tensiones y tener mucho cuidado con que la universidad debe ser imparcial. Eso no significa que sea agnóstica de los valores. Las universidades tenemos unos valores, los promovemos. Para nosotros la diversidad, el respeto por el conocimiento y sus reglas, el espacio del diálogo y la conversación son valores importantes que defendemos, pero tenemos que mantener una cierta imparcialidad respecto a distintas posturas, de manera que la universidad sea un lugar de discusión. Y usted hablaba sobre la misión social de las universidades, pero también es cierto que a veces se percibe que las universidades como centros de conocimiento están muy alejadas o alejadas, digamos, de la realidad social y esto, digamos, da herramientas a ciertos gobiernos a atacar a las universidades. Entonces, existe hasta cierto punto una desconfianza en el rol de las instituciones, eh, digamos, en la producción de conocimiento que podría cuestionar ciertos valores que algunos grupos tienen. Entonces, ¿cómo percibe usted que las universidades pueden reconstruir esa legitimidad social en este ambiente de tanta polarización? Es una tarea permanente y es una tarea abierta. Lo que yo creo que es importante es reconocer que hoy las universidades no tienen el monopolio del conocimiento, que entonces tenemos que tener una actitud mucho más dialogante cuando vamos a las regiones, cuando vamos a las comunidades, vamos a enseñar y vamos a aprender. Tenemos que tener muchísimo más cuidado con eso que llamamos el diálogo de saberes, el que el saber universitario y académico entre en diálogo con otros saberes. En esta conferencia sobre democracia lo hemos vivido, hemos tenido presentaciones más académicas, con data, con análisis, y hemos tenido practitioners que trabajan en el terreno, que viven el conflicto político en su carne, en su piel, y
creo que lo que es importante es mantener esa conversación, pero siempre será un diálogo abierto, también por cuál es el lugar de la teoría, de la reflexión en una sociedad que parece cada vez más corriendo a velocidades desbordadas, que tiene poco espacio para reflexionar y para pensar. Creo que esa es una tarea nuestra, incomprendida por algunos, pero necesaria para la sociedad. ¿Y usted considera, padre, que desde las universidades, al menos en el caso de América Latina, se está haciendo lo suficiente para responder a esta dinámica y se está haciendo lo suficiente para forjar ciudadanos comprometidos por la democracia? Y si no, ¿qué falta por hacer? Pues yo creo que estamos haciendo mucho, pero no lo suficiente. Y creo que lo que falta por hacer es ponerle a esto más pasión, tener más creatividad, ver justamente con medios de comunicación como estos, como este podcast, cómo le llegamos a más personas, cómo ponemos una voz serena, crítica en el debate público, un debate público dominado hoy por cosas muy cortas, como mensajes muy contundentes, pero esos mensajes cortos y contundentes, para que sean escuchados, tienden a polarizar, y el mensaje un poquito más razonado eh, tiende a ser menos escuchado. Entonces yo creo que nos falta creatividad, nos falta audacia, pero tenemos que seguir buscando y trabajando para tener nuestra voz en la sociedad y también para tener nuestra voz con los jóvenes. Muy, muy interesante, padre. Notre Dame es una universidad católica igual que la Universidad Javeriana. Y en ese sentido, ya para ir cerrando un poco esta conversación sobre el papel de las universidades, ¿qué significa hoy educar para la democracia desde una institución religiosa? Mira, las universidades católicas son primariamente universidades y adjetivamente católicas. Ser católico es una manera de ser universidad. Pero los valores universitarios se respetan en las universidades católicas. Nosotros además somos universidad pontificia. Ser pontífice es aquel que hace puentes, católico es universal. Yo creo que las universidades católicas deben ser fundamentalmente universidades con esa vocación universal. Creo que hoy es muy importante que las universidades mantengamos el lugar de las humanidades, de las artes, y a eso estamos llamados las universidades católicas. No somos negocios solamente dedicados a aquello que genera retornos, sino que tenemos una visión de lo humano y una visión de la sociedad que va mucho más allá. Creo que eso es algo que es fundamental en las universidades católicas, y como universidades católicas también estamos llamados a hacer la pregunta por lo trascendente, la pregunta por el otro, y a mantener esa pregunta abierta en la sociedad. En América Latina nos hemos unido 3 universidades católicas: la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hemos construido un simposio permanente que llamamos Educar para la Democracia. Justamente donde todas estas reflexiones que estamos haciendo aquí las hacemos con grupos de profesores, con grupos de estudiantes, cómo estas universidades tenemos la tarea de educar a nuestras comunidades y de ser un lugar de educación pública justamente para unas democracias que tienen enormes fragilidades, pero que nosotros creemos que son el camino para que las sociedades encuentren reconciliación, encuentren prosperidad, encuentren unidad y proyecto común. Padre, finalmente, para cerrar nuestra conversación, usted tiene una amplia experiencia, no solamente trabajando en temas de promoción de la paz, justicia, pero claramente también desde el ámbito educativo. ¿Cuál, digamos, es la principal lección que le han dejado todas estas experiencias que cree que podría contribuir a fortalecer redes democráticas, no solamente en Colombia, sino a nivel regional? Mira, yo creo que la principal lección es la importancia de ir a la gente y escucharla, porque a veces desde la teoría nosotros nos creamos unas categorías, unas ideas de por qué la gente actúa de una manera u otra. Y creo que es muy importante escuchar a las comunidades, cuáles son realmente esas necesidades, esos anhelos de la gente que nos están llevando a buscar, por ejemplo, regímenes más autoritarios. ¿Qué es lo que la sociedad no le está cumpliendo? Esas promesas que la sociedad no le está cumpliendo a las personas.
que llevan a las personas a buscar caminos diferentes. Padre Luis Fernando, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones y experiencias con nosotros. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Global Stage. Hasta la próxima con más conversaciones sobre democracia, educación y los grandes desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias y bueno, un saludo de nuevo a los oyentes de este podcast. Gracias. You've been listening to Global Stage, produced by the Kellogg Institute for International Studies. Listen to other episodes here or wherever you get your podcasts. Global Stage also can be found online at kellogg.nd.edu or by asking your smart speaker to play Global Stage.